locales comerciales de Asunción abundan los juguetes a la espera del paso de los Reyes Magos. El movimiento de personas se torna cada vez más intenso en las calles asuncenas para complacer los pedidos especiales de los más pequeños de la casa. El paso de las horas entre el 5 de enero y la mañana del 6 se hace interminable para los niños y niñas que con ilusión esperan la llegada de los Reyes Magos. Una ilusión que es en parte también compartida por los comerciantes que esperan el paso de los Magos del Oriente por sus puestos para ofrecerles sus productos. La zona comprendida entre la avenida Eusebia Yayla y el Mercado 4 es una de las más pobladas de juguetes, entre ellos los clásicos, como pelotas y muñecas simples desde 15.000 guaraníes hasta otros más elaborados a batería o con la forma de los personajes de las caricaturas del momento. Pues están las muñequitas de Pepa que bailan. ¿Qué precio tienen? Estas están 50. Después tenés los juegos de cocina, la máquina de hacer helado, el oso de Pepa que está 70, la máquina de súper, todo eso es lo que están saliendo para nena. ¿Y para niños? Para niños pequeños, y ahora mismo lo que estamos teniendo son los ositos y los camioncitos que vienen con los bloques para la playa. ¿Desde qué precio también? Ese tenés desde 60.000. La casita de muñeca, por ejemplo. Accesible está, 140, 130. ¿Las remeritas para nene? Hay de 10, 15 y 20. ¿Y para nene cuál es el regalo más económico? Y lo que tengo son el rompecabecitas, el cochecito, hay desde 10.000 guaranillas. Desde 30.000. Desde piletitas de 30.000 para bebé. Y después ya vienen los grandes. ¿Y la más grande de todas cuánto? La más grande que no es inflable. Tenés de 2.600.000. Ya es para los grandes. Para los grandes, sí. Sí, la mecedora está a 85, la cunita estamos ofreciendo a 95 y... ¿Hay descuento también para los Reyes? Sí, claro que sí, muchísimo descuento a todas las personas que se nos acercan, ¿verdad? Con todo gusto vamos a hacerle un buen precio. Las bicicletas también son un clásico pedido para el Día de Reyes y los precios varían de acuerdo al tamaño y calidad. 54.50 que era algo grande, lindo, y después algo a partir de 300 para 8 o 9 años. ¿Tenés? Eso es lo más baratito, después de tener chiquitito 300, 250, lo más chiquitito. Varios padres ya pasaron por los comercios para verificar si los Reyes encontrarán en plaza los pedidos enumerados en las cartitas y varios coincidieron en que algunos productos subieron de precios. Me pidió juegos de colectivito y transforme. Y la doctora Juguete está agarrando todo ahora, la doctora Juguete. Hace 8 días que ella pide, quiero para mi bicicleta. Demasiado subieron. La semana pasada yo pregunté y ahora, por ejemplo, 100.000 más de lo que había preguntado están subiendo. Y si bien la preferencia por algunos clásicos juguetes se mantiene, los padres aseguran, luego de leer la cartita para los Reyes, que los pedidos son bastante diferentes a los de sus épocas. Yo anteriormente pelota y taquilla y eso es lo que pedíamos. ¿Hay diferencia entre los pedidos de antes y los... Sí, mucha diferencia. Para mi muñeca especialmente. Hay mucha diferencia entre los pedidos de antes y los pedidos de ahora. Sí, ahora hay más cosas. Varios comerciantes también coinciden en que realizarán descuentos especiales para los Reyes si deciden llevar más de un objeto. Los comercios formales extenderán su horario de atención hasta las 22 o las 24 horas, pero los vendedores que están en las calles trabajarán durante toda la madrugada, aguardando con agua y pasto para los camellos.